Gracias por escuchar el podcast del blog El Lector. Muy buenas. Hoy empezamos un nuevo proyecto. El podcast del Lector es una iniciativa que surge del interés y la necesidad de compartir opiniones y experiencias con otras personas. Esto no es más que una conversación, una charla a partir de libros, de películas, series o asuntos de actualidad. Todo esto moldea nuestra idea y percepción del mundo, influye en cómo accedemos a la plaza pública y en cómo, como ciudadanos, aportamos al debate de la comunidad. Por eso, y porque nos divierte, conversaremos sobre un libro, sobre hoy, por ejemplo, una serie, y sobre un tema que nos afecta como sociedad. Aunque, por supuesto, una conversación requiere de interlocutores y mucho mejor si esos interlocutores son amigos. Jaime Fernández Paíno, desde el norte peninsular. Hola, Jaime. Hola, Fran, muy buenas a todos y muchas gracias. Y desde algún punto de África, Jaime Ferri. Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Jartum. Yo soy Francisco Sánchez Chamizo, y bueno, como he dicho, pues este podcast va a tener 3 secciones, por lo que hemos intentado estructurarlo. Vamos a empezar hablando de un libro, después algo audiovisual y ese último tema de debate. Comenzando por ese libro. El presente es consecuencia del pasado. Los días que nos tocan vivir se dibujan a partir de lo que sucedió durante décadas o siglos anteriores. No hay más que ver la reciente salida americana de Afganistán. 20 años después del atentado de las Torres Gemelas, las tropas estadounidenses abandonan un país que queda en manos del régimen talibán, y con una situación cuya realidad puede rastrearse hasta la Unión Soviética de los 80, si no antes. Sirva esto a modo de ejemplo de la relación entre pasado y presente. Y no porque el libro trate sobre Afganistán, sino porque esta es la premisa que la editorial Taurus ha escogido y aplicado en su colección La España del siglo XX en 7 días. Distintos historiadores han escogido 7 fechas significativas del siglo XX en nuestro país que marcaron las décadas siguientes. Algunas de ellas son el 23F, el día del asesinato de Carrero Blanco o el homenaje a Góngora que dio lugar a la generación del 27. Nosotros hemos escogido, de entre todas estas 7 fechas, hemos escogido la del 18 de julio del 36, libro escrito por María del Pilar Mera Costas, como he dicho, editorial Tauro. Jaime, tú propusiste el tema, pues, y el libro, pues tú hablas. Vale, muchas gracias, Fran. Sí, la verdad es que propuse este libro porque me parecía tanto el libro en sí mismo como toda la colección de Taurus algo muy interesante para introducirnos en la historia de España en el siglo XX. El 18 de julio de 1936 el aniversario se cumplió este verano, hace pocas semanas, el 85 aniversario, y me pareció pues la pista para empezar con este tomo de la colección. Yo ya he empezado algún otro libro de la serie, son, como decía Fran, 7 libros que pretenden en 7 fechas muy concretas pues sintetizar 7 días, una semana, sintetizar la historia de nuestro país en ese siglo XX. Es curioso porque tanto el primer libro como el último son fechas que técnicamente están fuera del siglo XX, ¿no? Porque empieza con el desastre de 1889 y de 1898, perdón, y termina con el atentado del 11 de marzo de 2004. Pero bueno, en este caso el libro que comentamos hoy, el del 18 de julio del 36, el día que empezó la Guerra Civil Española, pues es una mezcla de historia, de historiografía, de ensayo, también de literatura. La parte literaria seguramente se centra más en el prólogo, ¿no? Que es un recopilatorio de escenas que recrean cómo vivieron aquel día diferentes personas, ¿no? En distintas partes de nuestro país. La autora comenta que son personas reales, algunas de ellas son incluso familiares de la autora, de Pilar Mera.
y nos ponen ya un poco en un contexto, de una forma más literaria, nos ponen en el contexto de lo que era la España de 1936, ¿no? El libro se divide después en 4 capítulos, una buena idea respecto de trabajos, si acaso, más científicos, porque bueno, se divide muy gráficamente, ¿no? El primer capítulo son los antecedentes, cómo era la Segunda República, su llegada como, bueno, una respuesta muy ilusionante de la sociedad a un periodo oscuro como fue la dictadura de Primo de Rivera. El segundo capítulo es la conspiración, cómo se gestionó, cómo se tejió esa red de contactos, no solo militares, también políticos, y el reparto de los papeles de los sublevados en los meses previos al golpe de Estado. El tercero es la respuesta de los republicanos, del gobierno de la República, intentando sobre todo desmontar la idea, yo creo que es la tesis principal del libro, ¿no? Que es desmontar la idea de que ese golpe del 18 de julio les pilló desprevenidos. El libro hace mucho hincapié en que la República sabía lo que estaba a punto de pasar. Otra cosa es que no fuera capaz de evitarlo, o que fuera capaz de evitarlo solo parcialmente y que ello derivara en cambiara de un golpe de Estado a una guerra civil tan cruenta como la que se desarrolló. Y el cuarto capítulo es bueno, el golpe en la calle, ¿no? La respuesta sobre todo de las organizaciones y los sindicatos, que desde el primer momento pidieron ese reparto de armas que fue el factor esencial para que la sublevación se convirtiera en un enfrentamiento armado que luego derivó en el conflicto. A mí me ha gustado mucho el libro, la verdad. Es verdad que yo había leído algunos ensayos más historiográficos de la Segunda República, sobre todo de la Guerra Civil, y me parece una buena manera de aproximarse a un tema que para la historiografía española siempre ha sido problemático, porque al final las obras que tenemos en nuestro país y también del extranjero sobre este periodo tan concreto de nuestra historia y tan determinante para lo que luego fue el resto del siglo XX han estado siempre pues llenas de cierta parcialidad, ¿no? Siempre ha habido reproches de que dependiendo de un lado o del otro, desde el que se mire la historia, pues los trabajos estaban más condicionados. Es verdad que es lo primero que dice el libro, que trata de ser una aproximación neutral. Bueno, es difícil que hayan aproximaciones neutrales en la historiografía, ¿no? Pero me parece un buen libro, bastante fácil de leer, relativamente no superficial en ningún momento, pero tampoco árido, así que, bueno, mi recomendación a todo el mundo, y espero que a vosotros os haya gustado también. No sé qué opináis, qué habéis opinado del libro. Pues todo lo que decía, al final la sensación que se me desprende del libro, que a mí me daba al leerlo, era la inmensa complejidad de lo que estaba sucediendo para alguien que no se haya acercado nunca a qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial dentro de la Segunda República con un poco más de detalle, la cantidad de tensiones distintas, idas, venidas, gobiernos fallidos, nueva formación de gobierno, etcétera. La inmensa complejidad para poder entender ese día de todo lo que va sucediendo. Me parece en primer lugar, el concepto de la colección me encanta. Porque da para hablar de los que vienen, de los que están y de los libros y de las fechas que no están también. Y qué fechas son las que sí y las que no. Eso me parecía muy sugerente. Y porque también el sentido de la colección hace que te lo estés planteando, que a la hora de leerlo, aunque se centra solo en esa fecha, yo por lo menos me lo planteaba en cómo esto ha influido en el resto del siglo XX y cómo no se puede entender el siglo XX, ¿no? sin estos acontecimientos. Me ha encantado. A mí me parece una buena forma de aproximarse, porque después libros sobre la Segunda República te puedes encontrar tochos importantes, la verdad. Y a lo mejor una forma más agradable y más simpática o más accesible. Yo, si me permites, Fran, antes de dejar a Jaime, a mí me ha gustado mucho esa idea que has comentado de que el libro da tanto para discutir las fechas que se tratan en la colección como para las que no están. Y de hecho, la decisión editorial de que este libro, sobre esta parte de nuestro siglo XX, se haya elegido la fecha del 18 de julio de 1936 y no, por ejemplo, la del 14 de abril de 1931, que a priori sería una decisión un poco más, si quieres, más representativa del inicio
de lo que fue la Segunda República y después la Guerra Civil, y no tanto el 18 de julio, que fue la fecha en la que empezó a romperse o prácticamente se rompió el régimen republicano. Y me parece que esa es una de las decisiones clave de cómo está construido el libro, ¿no? Es verdad que empieza con el primer capítulo contándote los antecedentes de la Segunda República, de cómo fue, cómo se percibió como una revolución amable, como un levantamiento popular y no como un movimiento político o como un movimiento violento, como habían sido todos los cambios de régimen hasta el momento en nuestro país. Y sin embargo nos centramos en el 18 de julio, ¿no? Yo creo que es una aproximación interesante para el estudio de la Segunda República, ver cómo afrontó su día más decisivo, que cómo germinó, ¿no? Que cómo nació. Me parece interesante. Tú dices de cómo lo... A lo mejor por mi propio, porque era lo que a mí me interesaba más, pero es como que prepara todo el libro, prepara para explicar por qué toma esa decisión, ¿no? ¿Por qué lo afronta? Porque al final cuando está diciendo que Azaña que Azaña lo... que Azaña sabía que estaba sucediendo, había sido advertido por miembros del propio ejército, por ministros suyos, por socialistas, creo que Indalecio Prieto creo que era el que había ido a reunirse con ella, advertirle por favor que está pasando esto. Y no sé si era tanto, no somos capaces de, el extendido que estaba ya la rebelión, o el movimiento al menos, por eso o porque realmente no lo consideraron que pudiera suceder. También es cierto que todo lo que había pasado ya era para que a la 14ª o 15ª vez que alguien va a intentar derrocar al gobierno y derrumbar la Segunda República, lo mismo ya no te lo tomas tan en serio, ¿no? Sí, está claro. Pero bueno, a mí lo que más me ha interesado era todo el proceso, cómo explica todo el proceso de la Segunda República y cómo ves que se está intentando instaurar una democracia liberal clásica o una democracia Sí, parlamentaria, ¿no? asimilada a lo que había en Europa Sí, en aquel momento, a los regímenes que se estaban construyendo. pero con las dificultades que había en todo momento y lo que se me desprende es esto era imposible que de una forma u otra fuera a tener éxito. Por el contexto, porque me explico. Tienes una derecha o un ejército que en ese momento tiene todas las condiciones o toda la cultura decimonónica de intervención en política. De hecho, el golpe de Sanjurjo es un golpe Sí, típicamente decimonónico. Me pronuncio y simplemente el gobierno me deja sí, tomar poder y exacto. ya está. La derecha tiene apoya inicialmente a la República, que es lo que dice que hay un apoyo heterogéneo inicial. Era una oposición a una monarquía que estaba muy desprestigiada con el tema de África, la corrupción, etcétera. Y el tema de África me refiero a Sí, sí. Marruecos. Y entonces, dentro de este apoyo heterogéneo a la República, es cierto que las derechas se planteaban, estoy hablando de Calvo Sotelo y de Gil Robles, no veían la opción de un autoritarismo corporativista, no la veían como algo, una idea a desechar, sino como una de las opciones viables y legítimas en ese momento. O sea, es que a mí, por lo menos, yo me encontraba con que vengo de mi paradigma actual en el que, vale, la democracia ahora mismo ha triunfado al menos como marco moral este es el sistema de gobierno legítimo para los países. No hay otra opción moralmente aceptable en la actualidad. Pero en ese momento no existe eso. En ese momento la revolución comunista se plantea como una opción perfectamente, la revolución obrera se plantea como una opción perfectamente legítima. La democracia es solamente una opción dentro de las distintas propuestas de sistema de gobierno. Y con ese ¿cómo se dice, no? Con este magma ahí, con ese caldo de cultivo, es muy difícil que florezca una democracia y que se consolide en ese estado. Además, los anarquistas también desde el principio declararon la guerra a la Segunda República. Sí, Y, efectivamente, eso te iba a decir que yo no circunscribiría el rechazo a la fórmula democrática de la Segunda República solo a la derecha, porque de hecho significativos políticos de la derecha tuvieron
más allá del bienio conservador, el propio Niceto Alcalá Zamora no era un político de izquierdas. De hecho, Alcalá Zamora amenazó con, bueno, de hecho llegó a presentar la dimisión cuando se aprobó el artículo 26 de la Constitución sobre la divorcio, ¿no? separación, no, ¿O el de la laicidad del Estado. Ah, Quiero decir, al final es verdad que la derecha política tendió a una posición que por otro lado era la que tenían sus homólogos europeos, tanto en Alemania como en Francia, desde luego en Italia con Mussolini, pero creo que no se le puede atribuir solo a la derecha el papel no, en absoluto. de boicotear el régimen de la Segunda República. Es cierto que la Segunda República nació, bueno, con una inclinación obviamente progresista, que se mantuvo tanto en la legislatura constituyente como en el primer bienio, y que eso marcó de alguna manera el régimen que se desarrolló, lógicamente, ¿no? Tanto las reformas que se llevaron a cabo como la propia Constitución. Pero sí que es verdad que bueno, la derecha tuvo una capacidad, una incapacidad, mejor dicho, de separarse del componente reaccionario y militarista que había en el ejército, que al final probablemente ha generado una visión, una parte de la visión que se tiene hoy en día de la derecha durante la Segunda República, que no es la de políticos como el propio Azaña, como Melquiades Álvarez, Como Les Roux también. sí, o como Lerroux, exacto, sino una derecha pues más tramontana, que se dice ahora, ¿no? Y creo que esa es una de las virtudes del libro. Nos explica muy bien lo que pasó. Al final el bienio de Lerroux no intentó reformar la Constitución. Es verdad que paró una buena parte de las reformas del primer gobierno de Azaña, pero no desmanteló o no intentó desmantelar el régimen como hubiera sido esperable después de las promesas de aquellos años. Cierto es también las maniobras de Alcalá Zamora para no permitir nunca que Gil Robles llegara a la presidencia del Consejo de Sí, Ministros, ¿no? eso sí. Pero Y que probablemente eso, esa sea una razón por la que el régimen se empezó a ver deslegitimado, ¿no? Al final la derecha tenía una posición suficiente para gobernar y bueno, pero por H o por B. ya Ahora tú. los califican de accidentalistas, ¿no? Bueno, Sí, la sí, Segunda totalmente. República me parece un sistema que podemos tirar mientras con ellos, pero si veo que no, el autoritarismo y da un golpe de mano está Está encima ahí. de la mesa. Sí, exacto. Hombre, yo creo que cualquiera que comience o que se inicie en tema de la Segunda República me parece uno de los, me parece un temazo el tema, para que tiene miles y miles de cosas, siempre para ahondar más, se va a dar cuenta que Segunda República no es igual a izquierda. Esta visión que se puede tener ahora un poco de la cultura general, no, Segunda República no es igual a izquierda en absoluto. Es cierto que los cuatro grandes temas, ¿no? Los marca el libro, los cuatro grandes problemas del Estado en ese momento. Era la cuestión agraria, la cuestión religiosa, la, la cuestión militar, con un ejército sobredimensionado y acostumbrado a entrar en Sí. política, y el tema territorial, ¿no? La cuestión nacional con Cataluña y el País Vasco. Y ves que eso, que anarquistas o el comunismo libertario se posiciona en contra de la República, intenta dos revueltas anarquistas, dos revoluciones, dos huelgas revolucionarias, perdón, y por otro lado, los socialistas también inicialmente apoyan la República como un instrumento, como una opción dentro de las posibles, pero ellos jamás descartaron como una otra vía, si llegara el caso de la necesidad, de la revolución obrera. Y así es como así apoyan la revolución de octubre del 34 Sí, cuando la CEDA entra en el gobierno sí, sí. y, bueno, pues apoya la revolución de Asturias, que sí tenía apoyo tanto del PSOE como de UGT. Sí. Es cierto, yo también vamos, me gustó cómo trató el libro ese doble enfrentamiento que tenía la República, ¿no? Por un lado, lo que serían sus supuestos partidarios internos, que nunca lo fueron, como la soledad absoluta en la que tuvo la Segunda República en Europa y la completa falta de apoyo de la que adoleció no solo a partir del 18 de julio del 36, sino en el periodo previo. La Segunda República tuvo un reconocimiento tardío por la mayoría de las potencias cuando se proclamó el 14 de abril, pese a la fórmula,
no a la fórmula, sino pese a la manera en la que se desarrollaron los hechos. Es decir, el 14 de abril... De forma pacífica. Claro, es decir, devino un nuevo régimen, Alfonso XIII se fue, No pasó nada. el gobierno provisional llegó a la Puerta del Sol, al entonces Ministerio de la Gobernación, tomó posesión, empezó a emitir decretos y no hubo, es decir, en un ambiente además casi festivo, ¿no? Que es lo que nos cuenta el libro. Que no hubo, que además Sanjurjo llega, se entrevista, creo que era con Maura. Sí. Dice, la Guardia Civil se pone a disposición del gobierno provisional para que no haya problemas y las juventudes de las casas del pueblo de Madrid, socialistas, con brazaletes rojos, hacen una cadena humana rodeando el Palacio Real. Protegiendo el Palacio Real, sí. Guardia toda la noche para que no haya enfrentamientos y alejar a la multitud para que no haya problemas. Sí. Es decir, al final es un advenimiento modélico en un momento como era 1931, en el que el gran demonio de las revoluciones obreras, como la que se había producido, tan sangrienta como la que se había producido en Rusia, estaba ahí, era una amenaza con la que además jugaban los regímenes europeos de cuidado con este tipo de revoluciones porque llevan o bien a la guerra civil, como pasó en Rusia, o bien a un derramamiento de sangre masivo, y sin embargo el 14 de abril del 31 en España no se produjo nada más que la marcha pacífica del rey y que la asunción del poder en cuestión de una tarde, como nos relata también muy bien el libro, del gobierno provisional. Y sin embargo eso no se vio reflejado en un reconocimiento inmediato, ni mucho menos de las grandes Tampoco potencias. la democracia no estaba de moda en ese momento, en los años 30 en Europa no estaba de moda. Estaba el fascismo, estaba Hitler por ahí también dando vueltas. Bueno, está empezando a sonar. Había cosas. Está claro. Pero bueno, y esa soledad internacional se tradujo después en el 18 de julio la falta total de ayuda, que yo creo que también eso genera. Esto ya es pura especulación, no viene en el libro, pero bueno, te lo deja entrever, ¿no? Que cuando eres un gobierno que te estás enfrentando a una sublevación de este tipo, empiezan a pasar los días, el 19 de julio, el 20, ves que la mitad del país se te descontrola y encima que nadie viene en tu ayuda, como si era obvio que venían en ayuda a Italia y Alemania del bando sublevado, pues también es una desmoralización, ¿no? De hecho, el propio 18 de julio del 36 hubo 3 gobiernos, el que estaba en... Sí. El que estaba en el poder, el de Casares Quiroga, al que se le encargó formar gobierno y que por la tarde dijo que nada de nada, y después el del Frente Popular que se formó a última hora de la noche, ¿no? Creo que Jaime quería decir algo. Ferri. Sí, yo he hecho una lectura mucho menos exhaustiva que la vuestra, entonces principalmente os estoy escuchando y me recuerda lo que decís sobre el no apoyo explícito a la República de personas o de partidos o movimientos que sí se esperaba, a la figura de Unamuno con el inicio de la Guerra Civil, que creo que es algo que se ve más o menos claro en la película de Amenábar de Mientras dure la guerra. La ambigüedad. Y bueno, es una de las contradicciones de Unamuno, como tiene muchas, pero de una persona como él, intelectual, racional, quizás esperaba un apoyo incondicional a la República y por lo visto no era tal. Me parece hay un momento con Ortega y Gasset que él empieza a dudar de la deriva que está tomando la República y el gobierno en su gestión, sobre todo con el tema de la tensión social que había con la... Esto me ha encantado, porque de nuevo yo me encontraba con mi propio sesgo a la hora de ver a la hora de leer esto y analizar los problemas y qué importancia. Es que, primero, todo el mundo tenía armas. O sea, todas las protestas acababan con... vienen 10 tíos a protestar, 10 anarquistas, y tienen pistolas y llega la policía o la Guardia Civil y empieza a dispararles. Pero es que la Guardia Civil... es que me pareció muy, muy curioso. La Guardia Civil... estamos en el momento en el que el objetivo es no matar. Bueno, vamos a ver si podemos... esta protesta callejera y conseguimos no matar a nadie.
Y ahí es cuando toman la decisión de cambiar, de crear el cuerpo de seguridad El de cuerpo vanguardia. la guardia de asalto, sí, Sí. es lo que iba a comentar yo también, Con efectivamente. la gran novedad de que aparte de que fueran en sidecar y tal, para ir rápido, cambiamos sables y Mauser, los vamos a cambiar por porras y pistolas, que lo mismo así no matamos gente y no se recrudece la situación. Sí, Yo me imaginaba en ese momento el que sea, cuando le dicen, no, no, es que vamos a llevar porras, y el que sea diría allí, es que nos estamos volviendo tontos todos, ¿eh? Es que ya no se puede ni disolver una manifestación como Dios manda, de verdad. A tiros. Sí, de hecho, es una de las grandes, es uno de los grandes puntos, ¿no? del análisis de la Segunda República, ya no solo del libro de Pinar Mera, sino de la mayor parte de la literatura que hay sobre ella, el gran problema que tuvo la Segunda República en el control del orden público. Es verdad que España venía de una dictadura, una dictadura blanda, también hay referencias a ella, ¿no? De Primo de Rivera. Pero que el gran problema de la Segunda República era que en cualquier problema de orden público que se generaba había 20 muertos en la solución del problema. Y entonces es cierto que ese cuerpo de guardia de asalto que se creó por el yo creo que fue ya por el gobierno provisional, incluso antes de la Constitución, no recuerdo, pero que ya denotaba el tipo de problemas serios a los que se enfrentaba la Segunda República, que tú has citado 4, ¿no? El agrario, el religioso, el militar y el territorial. Claro, el militar... Sí. Si todos los gobiernos estaban acostumbrados a sacar al ejército a la calle para sofocar cualquier problema de orden público, porque la Guardia Civil lo único que sabía era dar ráfagas de Mauser, claro. Cualquier régimen político que se creara tenía ese problema. Si a eso le añades lo que has comentado tú, que lo expresa muy bien el libro, que era que cualquiera que saliera a la calle iba con una pistola en el bolsillo, al final tenías un clima social que era explosivo y que provocaba... Claro. Pues eventos muy graves en Madrid o en otras grandes ciudades muchas veces, pero también eventos como Octubre del 34 en Asturias, ¿no? Que al final se convierte en un conato. Y al final eso se utiliza... Conato de rebelión, ¿no? Sí, o sea, el Chávez Nogales, en varias crónicas que escribe en ese momento, es que me sorprendía de... Llegó los anarquistas, respondió la Guardia Civil y estos le recibieron con disparos. Ya está, vale, así. Sí, entonces, y claro, eso explica primero la tensión general desarrollada. Cualquier cosa pudiera acabar en la Revolución de Octubre, que tuvo 1084 muertes entre civiles o entre civiles, rebeldes y militares o fuerzas oficiales del Estado. Sí. Pero también en sucesos como los de Casas Viejas, que se quema a la gente viva, que lo tengo muy pendiente, no me lo he leído todavía, pero tengo el libro de Ramón J. Sandler, de Viaje a la aldea del crimen, o los de Castilblanco también. Sí. Y bueno, que después eso fue... creo que esto es elemental para entender cómo se generó ese discurso desde la derecha de necesidad de una intervención que fue aunando al final a los más que estaban más reticentes, porque es que vivimos en un caos y pues probablemente para acabar con el caos. Y se generó una campaña de propaganda también, que lo dice el embajador de Estados Unidos, se recoge la cita de que no era tanto lo que estaba sucediendo, pero sí había una campaña clara de propaganda para crear la idea de que se vivía en un estado de anarquía. Sí, que la República al final no podía solucionar los problemas de orden público, fuera porque provocaba muertos en sus actuaciones, fuera porque como no los provocaba, no se producían. Pero bueno, y yo respecto de lo que ha dicho Jaime sobre la figura de Unamuno, que me ha gustado mucho, es cierto que quizás lo que más he hecho en falta del libro. Es verdad que es un libro que cumple perfectamente sus objetivos y su función, ¿no? Pero sí que quizás esa parte de eso, lo que decía Jaime, esos apoyos que se suponía que iba a tener la República fuera de la política, más dentro de la sociedad civil, fuera de la política y fuera de los sindicatos y las organizaciones más involucradas, entre comillas, ¿no? Que siempre están presentes. Pero sí esa parte también lo decías tú, Fran, de Ortega, de Unamuno, de toda esa élite intelectual que podría haber aportado quizás unas ideas que le hubieran hecho mucha falta a la República para defenderse, ya no por la fuerza, sino por la vía de las palabras. Y que no tuvo. Yo creo que es una lección también importante de este libro, ¿no? Que las palabras importan. Estaba pensando ahora mientras decías tú... ¿Y quién marca el discurso? Importa. Sí, exacto. Tenemos camorristas falangistas y los anarquistas marcando el discurso,
y dejando en medio a una gran cantidad de ciudadanos y gente y partidos políticos, pero que ya son irrelevantes porque estas minorías radicales han marcado qué es la derecha y qué es la izquierda en la República y cuáles son los bandos que se tienen que enfrentar. Bueno, pues una vez hablado esto sobre el libro, 18 de julio, recordadlo, 18 de julio de 1936, de María del Pilar Mera Costa, editorial Taurus. Nos pasamos a lo que hemos venido a denominar la sección visual. Esta la propuse yo, un poco. Propuse yo el tema, que me encantó esta serie. He propuesto hablar sobre la serie Maricón Perdido, de Bob Pop, Robert Enríquez, que se estrenó en TNT, pero sale en Movistar. O yo la he visto en Movistar, por lo menos. Y en términos generales, un poco comentar sobre esta serie. Para mí fue, personalmente, una sorpresa muy, muy agradable, la verdad. Me sorprendió, no me la esperaba, no esperaba el tono, no me esperaba nada, no sé, me explico. A ver, me explico. Primero el tono de la serie, ¿vale? En esto ya cortarme lo que queréis cortarme, si queréis decirme qué os pareció. Yo el tono de la serie me ha encantado. Porque es una historia dramática, porque es un drama, como cuenta. Bueno, para situar a quien no esté situado, a lo mejor se suelta aquí algún spoiler, pero simplemente la historia cuenta la infancia y juventud en este caso el protagonista es Bob Pop, sería un poco autorreferencial, que es un chico gay de pueblo, que crece en un pueblo del interior peninsular y cuenta pues todos los problemas que tuvo en la infancia por ser gay, también por ser gordo y además en última instancia por tener esclerosis múltiple. Entonces va contando toda su periplo. Y lo que digo, el tema, el tono de la historia, al final tiene una historia dramática, porque es una situación muy chunga desde el principio, en general, situaciones muy feas, pero que no cae, no se regodea en la desgracia. O sea, me parece que tiene como un punto muy divertido, muy tierno, a la vez que sin reservarse la dureza de algunas situaciones. Y no se convierte en una comedia española de estas de las que hacen como churros con Eduardo Valls. Pero es humor, es muy simpática, tiene un punto de gracia. Me parece que está muy, muy bien escrita. Y me gustó mucho la dureza de esas situaciones, tanto internas como externas, de crecer en ese contexto con todas sus condiciones. Sí, a mí lo que comentabas, Frank, también es lo que más me ha gustado de la serie, ¿no? Es una serie eminentemente dramática, pero tiene esos puntos de comedia que la hacen francamente buena. A mí el papel de Candela Peña como la madre de Bob Pop me parece un papel estelar. Además, yo lo último que he visto de Candela Peña es Hierro, otra serie, yo también la vi, no sé si está en otras plataformas, yo la he visto en Movistar, y claro, es totalmente distinto, ¿no? Candela Peña hace de una juez destinada a la Isla del Hierro, que tiene que hacer frente al desarrollo de un crimen brutal. Y claro, el contraste del papel de Candela Peña en Maricón Perdido me ha parecido sublime. La madre es un personaje tremendo, con ese costumbrismo de una señora ya pasada la cincuentena en aquella época, como cuando se lo lleva a ver pisos. Bueno, yo parto de la base de que si alguien está escuchando este podcast y todavía no ha visto la serie, es una pésima idea. Así que
aquellas personas que todavía no hayan tenido tiempo de verla, que paren ahora, que la vean y después que sigan escuchándonos. Pero ahora sigo, cuando se lo lleva a ver pisos y descubres que su gran afición es robar pequeños detalles de los pisos que visita, y sin embargo esa vez en la que el protagonista le pilla y ella le echa la culpa a él, tiene puntos muy cómicos dentro de lo tremendo que es la historia que cuenta, ¿no? Y de es la, lo que nula yo creo que la aceptación que nutre. tiene él. Es lo que nutre, exacto. ¿no? Que, Sí, sí. vale, actúan así, hay puntos cómicos, pero hay un sentido dramático detrás de por qué hace eso. Que al final la madre conecta, o sea, cuando le dice un poco al protagonista, ¿no? A Bob, le dice que no tiene, que ella también está en una situación que se cree que él ya no quiere vivir otra vida, que no Claro. fantasea y también un poco tiene esa profundidad. Que por cierto, Candela Peña dijo en una entrevista que la vi en TV3 que que no conoce a la madre, ni preguntó nada sobre la madre, es un personaje que ella ha creado. No sabe si la madre de Bob Pop era así o no, y tal, eso es lo menos lo que dijo. También me encantó Alba Flores como amiga, ojalá Alba Flores de amiga de siempre en la vida de la gente. Sí, sí, absolutamente. Y me encantó. Jaime, o sea, Ferry no está hablando mucho porque en África están teniendo problemas de internet ahora mismo, ¿vale? Bueno, la conectividad debe ser más o menos tan mala como en algunas zonas de Asturias. Sí. Entonces, pero bueno, es que es por eso, ¿vale? Que no. Y A ver si le recuperamos antes de terminar. si no, pues os conformáis con nosotros mientras. Efectivamente. Aunque nosotros no nos podemos conformar nunca sin Jaime. Eso también es cierto. Después, otra cosa que me encantó de esto era yo me creí, o sea, en todo momento, yo me creí la historia. Sí, sí es. A mí, aparte que me enganchó, sin que haya ningún tipo de thriller de no sé quién ha muerto y estoy esperando porque a lo mejor mi vecino ha visto en el último momento un trozo de papel que puede señalar. No. Me conecto de primero con una historia humana, te la crees, está muy bien actuado, no. Es que hay un momento al final que dice, cuando conoce al chico este en el bar, Sí. que es como un poco, no sé, un muchacho así guapete y tal, y liga con él, le dice, vente a mi casa, el chico tiene el libro que él ha escrito, lo tiene, Sí. y está continuamente diciendo, esto no es de verdad, ¿no? O sea, ahora me va a decir que me vaya o no sé qué. Claro, él rechaza creerse que finalmente esa historia esté teniendo lugar. Pero es que yo cuando lo estaba viendo también lo estaba rechazando. O sea, me ha metido en el contexto de, joder, qué mala suerte tiene este muchacho, de que yo digo, en cualquier momento va a pasar de que el tío este está chalado o esto es una broma o algo así. Así que con ese sentido que yo conseguí conectar, la verdad, que me parece que está muy bien escrita, el ritmo es adecuado. No sé, es que es un de estos que yo pondría que la gente viera en los colegios. Sí, a mí la verdad es que me ha gustado mucho y además en comparación con otras grandes series que se han hecho últimamente de más o menos del mismo género, de la misma temática, por ejemplo, Veneno es una serie tremendamente dramática. Es decir, es cierto que tiene algunos muy pequeños toques de comedia, pero Veneno es una serie dura de ver. Y sin embargo, con esta no nos ha pasado, ¿no? Ferry, estás con nosotros. Sí, he vuelto, perdón, se me ha ido todo. Cuéntanos, ¿qué te ha No parecido? no sé, me he quedado al principio que hablaba Jaime de Candela Peña y bueno, lo que habéis dicho sí que a mí me gustó bastante y coincido con vosotros en que no me parece dura, me parece bastante dulce en bastantes momentos y no sé si eso quizá no me hace rechazarla, pero igual me decepcionó un poco porque pensaba que la historia del personaje, que es Bob Pop, que es un personaje más o menos conocido, y si conoces su historia, creo que es una historia de bastante sufrimiento. Y sí, me parece inteligente que no se haya querido centrar en ese sufrimiento y que lo haya teñido de, no De sé felicidad. si de rosa, que se me entienda, sin ser tópico. Pero sí, porque, por ejemplo, me parece muy buena también la elección de la música, que es Sí, un sí, poco sí. folclórica en ocasiones, son canciones
antiguas, no sé si de su infancia, incluso de la etapa de sus padres, que son más mayores que los nuestros. Me parece muy, muy interesante eso también. Habéis comentado cómo está grabada, creo que está hecha muy, muy bien. Ahí supongo que se nota la participación de plataformas privadas que están apuestas por... La producía la de esta de Buenafuente, creo que era la... Sí, es ¿no? verdad, sí. Y además ha tenido que ver... Heriberto Romero, creo, o algo así. Sí, y ha tenido que ver Almodóvar algo, porque en el último Sí. capítulo, no sé si recordáis que hay Hace un una reunión cameillo. entre Berto Sí. Buenafuente y Pedro Almodóvar. Sí, entonces eso yo creo que también se nota. Y aunque lo habréis dicho quizá, bueno, Candela Peña, estupenda. Y me parece muy interesante el papel del padre en la serie, que es Carlos Bardem, pero que nunca Brutal. se le ve la cara. Sí, exacto. Porque Ni falta Bob que le Hope, hace. claro, porque Bob Hope rechaza a su padre hasta el punto de quitarle el rostro, que la cara de una persona es lo que más le identifica en esta sociedad en la que Pero- vivimos. Entonces quitarle la cara a alguien me parece muy... Y aún así la presencia que tiene, aunque no, o sea, no sale la cara, porque la tapan en cualquier todo momento, ¿no? Con un plato, que no sale así Sí. Sí, de difuminado. hecho, la primera escena en la que utiliza ese recurso, que no sé si es en el segundo o en el tercer capítulo, que es durante una comida en la casa, es visualmente muy impactante, porque enseguida te das cuenta de lo que está, es decir, enseguida te das cuenta de que no es casualidad que no se le vea la cara, o sea, el montaje de la imagen es pues lo que dice Frank, ¿no? De repente la tapa de la cazuela, de repente un plato, un ángulo, le tapa un hombro. Y es visualmente muy impactante. Después luego ya Sí. la serie ya te das cuenta de lo que te está queriendo decir, ¿no? Pero en ese momento es como muy, muy visual ese rechazo, lo que decía Jaime, ¿no? De negarle hasta tal punto la personalidad como para quitarle la cara. Y es lo que esto lo dijo él en una entrevista con Carlos Francino por la tarde en la SER, que o sea, porque lo que decía Ferri del tema de que le ha faltado mejor esa dureza, ¿no? Que no lo pusiera tanto, pero explicó el Bob Pop que no quería algo dramático, que él quería tal y como él lo había vivido, de, vale, esto es una putada, pero es que yo me levanté sin tampoco caer en esto un relato de supervivencia y tal, yo no soy un superviviente, sino quiero ver la felicidad de esto y ya está. Y es como que él no quería eso, y sin embargo, en el tema del padre, dijo concretamente que dice que es que no quiero que me vuelva a mirar, no quiero que me vuelva a juzgar. No porque me afecte, porque ya no me afecta, pero como ya he pasado eso, no quiero que volver a ser juzgado en ese sentido. ¿Y cómo os pareció en general tiene, a la hora de cómo está grabada, tiene esos puntos oníricos, extraños, que a mí Sí. me gustó, a mí eso no me sacó, me parece, le encontraba su punto, pero ¿cómo está contada la violación del retiro? Sí, también es una escena muy dura. En la línea de lo que decía antes Jaime, es una escena muy dura, un poco adulterada, un poco de alguna manera que te permite verla sin entrar bueno, en todo lo que implica esa historia, ¿no? Jaime no sé si es que tiene levantada la mano porque quiere decir algo o porque la tiene levantada de forma permanente, pero esto Yo le da creo que esto le se da ha como una quedado, tensión perdón. permanente a la tertulia que también está muy bien porque Pero evita claro, que tú que nos saltas, ¿no? extendamos, ¿no? Tampoco te vamos a decir aquí desde Europa cuando tienes tú que hablar, desde África. Claro. Entonces, ¿estaba levantada o no estaba levantada? No, se ha quedado. Ah, Pero vale, bueno. vale, 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 vale. vale. Sí, entiendo que sigo, ¿no? Sigue, la Sí, violación, perdón. está con la violación. No, exacto, que bueno, es lo que decía Jaime, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, por volver a la comparación que hacía antes, recuerdo escenas de La Veneno muy duras, que era tremendo, ¿no? Como algunas escenas en el piso con aquella pareja que tuvo, u otras en el hospital, etcétera. Era una apelación mucho más directa al realismo descarnado y sin embargo, pues en Maricón Perdido Bob Pop de alguna manera, pues con ese toque onírico que, como decía bien Jaime, pues recuerda un poco a Almodóvar o a ese cine español bueno, que es tan característico, ¿no? Con el Entonces, punto costumbrista, sí, siempre. sí, sí, exacto.
Entonces, bueno, es difícil. También le da ese toque de cierto humor al final cuando les pide la ropa a los operarios de la Sí, limpieza del parque. Bueno, tiene una forma de contar un episodio tan duro y tan traumático. tremendo, tan traumático como es ese, de una manera distinta. Y creo que eso le da un valor a la serie bueno, que merece la pena, ¿no? Yo por eso creo que no lo esconde, o sea, no esconde la dureza, pero tampoco se regodea en quiero hacer algo impactante, clickbait, que tenga que ser, que me suba ¿cómo se dice esto? La calificación para verla, del público Ya, que puede verla. ya. Y, Claro. am, y no sé por qué yo lo conectaba como que era un punto intermedio entre la Veneno y Paquita Sala. No sé por qué Totalmente. no sé si es la Vamos, forma, yo los tonos pastel, costumbrismo, yo qué sé, pero yo los veía muy del estilo Paquita Sala, no sé por qué. A ver, yo como sí, yo es que persona que tiene creo a que Paquita Salas le como referente vital, agradezco toda referencia a Paquita Salas. Que habría que comentar cuando sea, habría que comentar si sale nueva temporada cuando salga nueva temporada. yo es Ojalá. que creo que se parece a Paquita Salas porque creo que le ha salido que supongo que habrá querido hacer esto que le sale, pero le ha salido una serie tierna. A pesar de que lo Sí, que cuenta es duro, creo que es una serie tierna que te hace empatizar con la mayoría de las situaciones que se viven y mierda. Pero Paquita Sala, yo le encuentro claramente comedia. sí, bueno, y eso que Paquita Salas tiene yo no me quiero ir, pero puedo estar 3 horas hablando de Paquita Salas y me parecen pocas. Pero, pero es verdad que Paquita Salas, siendo una serie absolutamente de comedia, tiene su parte dramática, ¿no? Como ella muchas veces fracasa y aún así en su fracaso, tanto que se alegra del éxito de sus representados como consigue seguir, ¿no? Pero sí, eso que dice Jaime, ¿no? Convierte la serie en tierna, en agradable y en algo que disfrutas viendo. Que eso no quiere decir que yo, por ejemplo, no haya disfrutado con La Veneno, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, era un concepto muy distinto. Es verdad que también el hecho de que los capítulos de Maricón Perdido sean mucho más cortos, los de Veneno creo que estaban en el entorno de 1 hora, también te hace que la serie sea más amable para ver, yo creo, ¿no? Mm, vale. Ferry. Sí, sí, y por cerrar un poco con lo que he empezado, que es el reparto, y lo que estaba diciendo de que es una serie tierna, creo que son también primordiales los papeles de Miguel Reyán, que es un actorazo Sí, que estaba olvidado y que es el abuelo sí, del sí, sí, sí. chaval. Creo que hace un homenaje a la figura de los abuelos muy importante, que además sí que es verdad que quizá la figura de los abuelos en cuanto a las personas LGTB les han podido rechazar en algún momento o se piensa eso y en este contexto eso se olvida o se cambia Es la la idea de figura esto. paternal sustitutiva de la de represora de su padre. Claro, y luego también me parece destacable la figura del papel de Alba Flores, que también es otra Sí, actriz lo ha comentado. estupenda Lo hemos de dicho cuando nuestro. tú Ah, estabas out. vale, vale, Sí, lo ha comentado vale, Fran. Que queremos como vale, amiga a perdón, vale. esa mujer. Justo, justo. Sí, yo Y ahí respecto, solo una cosa muy breve sobre lo que ha dicho Jaime del papel del abuelo, es totalmente personal, pero a mí me ha encantado. O sea, que haya, al margen de que sea real, ¿no? De que ese apoyo haya existido y efectivamente su abuelo haya sido esa figura que yo creo que es clave, ¿no? A mí, por ejemplo, personalmente, pues me ha encantado que lo refleje de esa manera porque a mí es el abuelo al que yo he echado de menos, ¿no? Desde que no lo tengo y que creo que te hace empatizar también muchísimo más con la situación dentro de ese hogar. A mí me ha gustado muchísimo. Sí, y yo por cerrar y por tirar para casa, creo que la serie también ejemplifica muy bien que la literatura siempre o casi siempre salva. Porque Bob Pop mm, escribe y durante toda la serie el personaje lee en compañía de su abuelo le Sí, lee
Y en momentos tan duros, él llega a su habitación con su padre gritándole y lo que quiere es encerrarse a leer en su cama. Entonces, la literatura siempre salva, amigos. Bueno. Esa escena preciosa en la que Willy Toledo le pregunta, Bob, ¿por qué escribes? Y él contesta, para no tener miedo. Justo. Que por cierto, no he leído, porque creo que el libro este libro tiene esta serie tiene un libro que él escribió en el año 2000, no me acuerdo, 2010 o algo así, no sé. No me acuerdo cómo se llama el libro, pero que el libro es mucho más, no sé si vosotros, el libro es mucho más duro por lo visto a la hora de hablar y de explicar y de contar toda esta historia. Y, a ver, me ha gustado también, porque a mí eso siempre me gusta mucho, los grises morales que pueda haber en la serie, el tema de la prostitución. En cierto momento decide usar prostitución o consumir prostitución, ¿no? Y cómo tampoco excluye eso, y al final, como es una obra autorreferencial, independientemente que algunas cosas sean más verdad o más mentira, y él, pues no sé qué partes son totalmente ciertas o no, pues me parece una decisión bastante importante de decir, enseñar, no, sí, yo consumí prostitución en su momento. Sí. Y ya. En esa misma escena, ¿no? Con Willy Toledo, que es el editor, que le Claro, dice, tú, por eso me acordaba. hasta qué punto estás dispuesto a dejarte juzgar? Porque lo que tú estás contando aquí no se lo dice así, pero entre comillas va a ir en tu contra, ¿no? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a escribir? Y que es cuando él dice, escribo para no tener miedo. Claro, eso es una parte esencial de perder ese miedo, ¿no? Claro, y no, en este caso concreto, no juzga nunca la serie, creo, a casi ningún personaje. Y esto, que también lo habéis comentado, creo que se parece a Paquita Salas, a las producciones de los Javis. Por ejemplo, pasa en La Llamada, que son unas chicas jóvenes y demás, que en algún momento de la obra se drogan, consumen droga, y son cosas que ocurren, son cosas reales que ocurren en la sociedad que representa la ficción y no se juzgan. Entonces, eso creo que es interesante también y que le da valor a esta serie en concreto. Sí. Por cierto, el libro que no me acordaba, Mansos, Sí. publicado en el año 2010. Por lo visto, no lo he leído. Editorial Hispánica, tiene más. O Alfaguara, no lo sé. Creo que de Alfaguara. Tiene un. Es bastante más directa y más duro en ciertos relatos, en ciertas partes, por lo visto. Y bueno, pues cerramos aquí un poco el tema audiovisual hoy. Queríamos esa tercera sección que habíamos dicho, que era, al final este podcast tiene una idea y es el del debate público, ¿no? Todo cimenta ese debate público y el bagaje con los que nosotros llegamos a la conversación con el resto de ciudadanos está bastante influido por las cosas que hemos leído, las experiencias que hemos tenido, lo que hemos visto con toda la influencia que tiene todo el contenido audiovisual ahora mismo. Y queríamos meter un tema que creemos que nos afecta como sociedad. No tiene que ser exactamente el último tema de debate en las noticias, pero sí uno que tiene un punto, ¿no?, de conversación. No Y somos habíamos pensado, vulcanólogos. claro, hoy volcanes, hoy no. ¿Vale, Ferry? Pero, Vale. pero habíamos pensado hablar sobre, ya que somos jóvenes y más o menos precarios, cada uno a su manera, de precariedad en la juventud actualmente. Salta Solo la por, sorpresa, jóvenes hablando de precariedad. bueno, la única sorpresa es que no estamos hablando de jóvenes precarios en Madrid, ¿no? Ah, mm, Solo Dadme tres 2 datos. meses. Que solo tres datos, ¿vale? De tres datos que contextualice un poco la charla. El dato de paro juvenil, siempre, bueno, desde hace años para acá, desde la crisis de 2008 para acá, en torno al 40% de paro juvenil, cuando la media en los años peores estaba en el veintitantos por ciento de paro en toda España.
dato de temporalidad de que llegaron hasta un 70% de temporalidad en el trabajo juvenil, y la edad de emancipación, una edad de emancipación que llegó en su momento hasta los 32 años, pero que en cualquier caso sigue la más alta de Europa, en torno a una media de 30 años. Y mientras tanto, titulares varios como: los jóvenes ya no quieren ser albañiles, faltan 700.000, hay paro, pero no quieren sudar. O, esto se ve que tiene una plantilla en El Español para este tipo de entrevistas, o sea, para este tipo de artículos: los jóvenes ya no quieren ser camioneros en España, faltan 15.000, lo haría por dinero, dice uno. Y cita al presidente de la conferencia de camioneros, de empresas de transporte o algo así, y dice: basta salir a la calle y preguntar. Ninguno de los entrevistados se lo ha planteado. Si bien es cierto que poniendo dinero encima de la mesa, lo hay los que se lo piensan. Por lo visto, los jóvenes quieren trabajar cobrando. Me parece una vergüenza. Absolutamente descabellado. Y por último, los jóvenes en Galicia no quieren ser pescadores. Hay trabajo, pero no relevo generacional. No sé, decidme, ¿vosotros qué opináis? ¿Por qué no queréis ser pescadores? Esto es muy curioso lo de los titulares que dices, porque también ahí me recuerda a varios titulares que han salido en los últimos tiempos, cuando se inventan un concepto en inglés para suavizarlo y parece que es algo que queremos los jóvenes. No recuerdo ningún ejemplo, pero por ejemplo, a vivir en un garaje, Yo lo te doy uno, llaman garage cohousing, living, yo qué sé, o algo así. Cohousing. o co-living, Cohousing. o Eso. co-living, o colegi. Sí. Eso es. Luego también hay mucho las tendencias de los millennials, ¿no? Justo. Lo de que los millennials pasan del carnet del coche. No quieren carnet de conducir porque, bueno, ya está. No quieren carnet de conducir. Porque, sorpresa, no tienen dinero para comprarse un coche. Y no tenemos hijos porque nos han educado de forma individualista y no somos capaces de compartir lo nuestro con nadie ya, ni nada. Fíjate, yo aún a riesgo de que esto tenga serias consecuencias sobre mi bienestar, incluso físico, yo no sé si mi abuela va a escuchar este podcast, espero que sí. Tita, te mando un saludo. Pero esta semana comiendo con ella, siempre salen temas, ¿no?, de actualidad, de política, nos gusta hablar y lo disfrutamos toda la familia. Y hablando de la cuestión de los hijos y de la situación que, bueno, como sabéis, en Asturias es quizá más acentuada por el envejecimiento de la población y porque en Asturias mueren al día el doble de personas de las que nacen. Y claro, mi abuela me venía a decir, bueno, lo lógico es que ahora en nosotros... Asturias, de menos de 40 años quedas tú y otro más que hay allí por el parque, ¿no? Sí. Porque... Bueno, somos 3 o 4, sí. Además, sí. nos solemos reunir siempre en los mismos sitios. Hacemos botellón y contagiamos COVID. Bueno, claro, a lo que iba. Sin mascarilla, Mi abuela venía a decir que era lógico que nosotros no tuviéramos hijos. Yo estuve a punto de decirle, bueno, yo, al margen de mis dificultades intrínsecas, porque los habíamos sustituido por mascotas. Y mi abuela ponía el ejemplo, que es estadísticamente cierto, de que en Gijón hay más perros que niños. Claro, yo le vine a decir, hombre, Tita, hay una serie de circunstancias que hacen que, bueno, sea un poco más sencillo tener un hijo que un perro. Perdón, que un perro que un hijo, ¿no? Pero también yo le vine a decir, Tita, entiendo que en tu visión de la sociedad, lo que tú viviste en su momento cuando tuviste 3 hijos a una edad que yo ya he superado, es que la vida, el coste de la vida es otro. Y me decía, bueno, el coste de la vida es otro, sí, pero ahora os gastáis el dinero pues en móviles. Y yo le decía, claro, pero es que ten en cuenta que yo trabajo con mi móvil, por ejemplo. O ten en cuenta que yo necesito un ordenador para desarrollar el trabajo por el que se supone que gano dinero. Tampoco por claro, 300, al final por 300 euros no va a sacar niños hasta la universidad para adelante. ¿eh? Está claro. Entonces, al final, lo que decíais, ¿no? O sea, esos titulares que ponen sobre nosotros unas responsabilidades que yo no digo que no tengamos algunas, pero que obviamente las circunstancias en las que nosotros tenemos que construir ahora, nosotros hablo de nuestra generación, un proyecto de vida, no las hemos hecho nosotros, nos han venido hechas. Y es que al final la mejor política de paternidad, o de natalidad, mejor dicho,
es un contrato indefinido, un contrato estable en tu vida. Si termino la carrera y cuando termino la carrera empiezo a trabajar, estoy empezando a trabajar con 23, 24 años y puedo desarrollar puedo desarrollar una carrera suficientemente larga, puedo plantearme cosas, puedo antes de los 30, después de estar 5, 6, 7 años trabajando, plantearme tener hijos, si tengo con mi pareja, etcétera. Pero es que todo se retrasa, pero no por gusto, no porque se esté bien. Es que había un reportaje en Icon, la diferencia entre por qué los nórdicos se independizan con 18, 20 años y por qué los españoles se independizan casi a los 30. Y decía, la parte económica importa, pero no solo eso, es que nosotros somos mucho más familiares. A ver, si yo a mi madre la quiero mucho, pero yo no creo que la media haya subido hasta cerca de los 30 años porque queramos estar en casa de las madres. O sea, porque terminas y primero que tienes que terminar el máster. Después vienen los contratos. Contrato temporal, o primero becario, después viene contrato temporal. 70% de temporalidad. O sea, ese dato tiene una realidad física. ¿Qué es lo que sucede? Con un contrato temporal que va renovando año a año, tú no te puedes ir. Bueno, contrato temporal de los salarios más bajos de Europa. No te puedes ir a una casa o a comprar un piso o a alquilar y plantearte algo a un proyecto de más de un año. Si es que es imposible. Sí, ¿Qué está claro. haces? Y todo viene de corrido, por supuesto. Todo viene con la emancipación, viene con el casarse, viene con los hijos, etcétera. Bueno, y después viene, y todo se refleja, por cierto, en el futuro, en el tipo de prestaciones de desempleo que nosotros podemos tener por la cantidad que hemos cotizado y la pobreza o falta de riqueza, al menos, que se genera en los primeros años de desarrollo profesional, se queda estructural en tu vida y al final tienes menos prestaciones, etcétera, y todo eso deja huella. Y no es un mero lema lo de que nosotros no viviremos mejor que nuestros padres. Sí, es cierto. Es cierto. De hecho, yo no sé si os sonará un ejemplo, pero yo lo conozco personalmente. Si lo mejor que puedo ofrecer a este país, a un licenciado en filología con un máster y casi dos, y haciendo el doctorado, es irse a enseñar español a cierto país, no muy Abre la deseable. puerta. Quien sea que abra la puerta, por favor. Pero yo se lo decía y lo he dicho muchas Ya. veces, tanto en mi trabajo como en conversaciones informales. Es decir, yo conozco gente de nuestra edad con carreras investigadoras, con una formación brutal a la que no se le han ofrecido, no porque no las busquen, sino porque no les han ofrecido oportunidades. Evidentemente, a mí que venga el español a preguntarme si quiero ser camionero, mi respuesta es, pues mire, con un doble grado en matemáticas y física, un máster de profesorado y estoy haciendo mi segunda tesis doctoral, no he pensado en ser camionero. Entre otras cosas porque llevo 20 años escuchando la matraca de que si voy a la universidad y estudio y me formo y dedico 10 años de mi vida a mi formación, voy a tener un empleo cualificado y acorde a esa formación. Entonces no me ponga usted la alcachofa y me pregunte si quiero ser camionero. Pues no quiero ser camionero. También pregúntese usted si ha formado a alguien para ser camionero o le ha dicho a alguien que necesitamos camioneros. Ha desarrollado una economía que no base su sistema económico en el turismo, por ejemplo, o en sistemas de baja, bueno, en sectores de baja productividad, que genera los sueldos que genera. Y ahí es a lo que yo decía antes. Nosotros no hemos diseñado las circunstancias en las que tenemos que desarrollar ahora nuestro proyecto vital. Entonces no me eche usted a mí la culpa el titular que estamos hartos de ver. Yo recuerdo, os acordaréis, hace ya 4 años, yo creo que Francia acababa de ir de Oslo y Jaime todavía no había llegado. Pero yo me acuerdo de aquel artículo de Antonio Navalón en El País Bueno, sí, sobre, sí, sí. sobre que al final se ha convertido en un clásico, ¿no? Pero que echaba sobre nosotros la culpa de todos los males, ¿no? Y al final decía, oiga, usted no, es usted y sus colegas de generación los que nos han dado el mundo que nos ha tocado vivir. Algo tendrán que ver. Sí, y justo con esto último que ha dicho Jaime, que quizá la culpa o responsabilidad un poco de las generaciones anteriores también. Yo cuando proponíamos este tema me vino a la cabeza
que además se habla de ello en Paquita Salas con humor, sobre la meritocracia. Entonces, ¿hasta qué punto hasta qué punto nos han metido en la cabeza que lo de la meritocracia existe y hasta qué punto existe o no? Son tópicos, pero se supone que somos de las generaciones más formadas y lo que ha dicho Fran, probablemente seamos de las generaciones que vamos a vivir peor que las generaciones anteriores. Por falta de oportunidades, porque no se nos da lo que nos merecemos, meritocracia, porque no queremos trabajar tanto como trabajaron los anteriores, no sé. No, pero lo de la meritocracia es una milonga absolutamente Claro. inventada por un discurso que el discurso estadounidense que viene de esta corriente liberal, etcétera. Michael Sandel, por cierto, ha sacado un libro nuevo desmintiendo la meritocracia. Sí. El factor que más condiciona el mayor predictor de tu futuro nivel de renta es la condición social de tus padres. Y tú tienes un 50% de probabilidades, que no lo tienen los otros, de ejercer trabajos manuales si tu padre lo hizo antes. Y los que tienen padres con estudios superiores tienen mayor probabilidad de también tener estudios superiores y cobrar más. Fran, yo no te quería cortar, pero como director de este programa te quiero proponer que a partir de ahora tengamos a mano cortes de Paquita Salas para ir introduciendo, porque es una referencia básica en nuestras claro, vidas. Sí. Bueno, sí. Hay que hacer una biblioteca de esto, te lo ¿no? elevo Biblioteca como director del programa y tú ya dispones de lo que sonido. quieras. Pero yo, bueno, lo he dicho muchas veces, yo sería capaz de comunicarme exclusivamente con cortes de Paquita Salas. Entonces, no pido tanto, pero bueno, yo creo que una base la tenemos que tener disponible. Tenía el... Escúchame, hablando sobre esto, sobre el tema de la precariedad, revisándolo un poco, estuve revisando otra vez, o releyendo un poco el libro de El muro invisible Sí. El muro invisible, las dificultades de ser joven en España, de Politicón, la editorial Sí. Debate, que tengo aquí, bueno, precisamente no me acordaba, yo sabía que lo tenía, pero no me acordaba que me lo habías regalado tú, de hecho. y claro, pone datos de... Otra cosa no, chicos, pero yo regalo libros Sí, y eso creo es que no los regalo mal. Siempre es Totalmente el mejor regalo es cierto. un libro, siempre. Y había datos de cómo aumenta del año 2004 al año 2016, ¿no? Pasando por la crisis y una vez salido de ella, o a principios de terminar de salir de ella, como cayó el índice de personas, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza entre los mayores de 64 años cayó, o se mantuvo al menos, hasta 2016. No, de hecho, cayó de 2004 hasta 2016, cayó de un 30% a un 15%, quizá porque es un bloque entero de votantes al que puede acceder con un cambio mediante Real Decreto Ley. Sí. Y el porcentaje de riesgo de pobreza de entre 16 y 24 años subió desde el 25 hasta el 40% de la población de ese tramo de edad. Eso es una barbaridad. En riesgo de pobreza, no estamos hablando de que estoy en mi casa tranquilamente. Y bueno, el libro ahonda en todos los problemas que tiene la juventud en España y sobre todo los problemas estructurales económicos en cuanto a la dualidad laboral, el tema de la división que hay en el mercado laboral entre contratos laborales y contratos indefinidos y cómo incentiva más los indefinidos, pero de una forma que desincentiva la productividad. Y muestra esa realidad. La verdad es que el libro es muy interesante. De hecho, yo recuerdo, me vais a perdonar, pero estoy casi seguro de que con uno de vosotros dos fui a la presentación del muro invisible. ¿Es posible? Conmigo no, porque creo que yo... esas cosas no están en las provincias. Conmigo. ¿No? Sí, creo que era. Estaba casi seguro, Fran, es que no recordaba si coincidía cuando habías estado tú en la temporada que has estado en Madrid, pero fue justo antes porque yo el libro lo tengo Oye, ahora eso no delante. me gusta que se diga por ahí, ¿eh?
Vaya. Lo tengo ahora delante y yo tengo la mala costumbre de fechar los libros y es de Madrid el 29 de noviembre del 17, así que seguramente sería contigo, Jaime, que fuimos a una presentación, Sí. si no recuerdo mal, Que con Pepa está Bueno y Pepa Pablo Bueno. Simón. Exacto. Sí. Sí. Lo que no recuerdo es el nombre de la librería, pero tú seguro que sí. En tipos Tipos infames. infames, eso es. Y lo que iba a decir es que a mí en aquel momento ciertamente me deprimió un poco el libro porque, bueno, porque yo estaba en ese momento de incorporarme a lo que se suponía que iba a ser el mundo laboral Sí. y Yo de bueno, hecho claro, era se lo iba a dejar complicado. a un amigo para que lo leyera y me dice, y que está con las oposiciones, y dijo, Claro. no, cuando No, no. cuando me la saque ya me lo dejo y me lo leo. Pero bueno, yo aprovecho para meter mi cuñita, igual que antes ha metido Jaime, la de que la literatura salva. Politicón tiene un libro de unos años antes que se titula La urna rota, que es probablemente el mejor compendio de los problemas que tiene nuestro sistema político que se ha escrito en este país en los últimos años. Y ya lo dejo, que no quiero monopolizar. Pero bueno, lo que decías, Fran, es cierto. Lo bueno que tiene Politicón, y a mí me da mucha pena que no haya, bueno, que no, de momento que no hayan sacado nada más, pero que se hayan limitado solo a estos dos libros, porque yo tenía ganas de más, es que son pues investigadores en su mayoría jóvenes, hay Sí. hombres y mujeres, y creo que tienen un equipo muy representativo de lo que nuestra generación demanda a nivel de pensamiento, de investigación y demás. Bueno, Pablo Simón, que seguramente que es el más mediático, pero bueno, está Elena Costas, está Kiko Llaneras, que ahora tiene también una sección de análisis de datos en el país, y son Berta Barbet también, son muy recomendables. Terry, ¿quieres decir algo? No, sobre esto en concreto no, pero yo también cuando nos planteamos también me vino a la cabeza pensar, igual que he dicho lo de la meritocracia, que además se liga bastante con todo lo que hemos dicho, porque yo he hablado de literatura, hemos hablado de literatura, con el concepto y la idea de la vocación. ¿Hasta qué punto es importante la vocación si luego lo que tenemos que hacer es ganar dinero para poder vivir bien o relativamente bien? Hay vocaciones que en el mundo en el que vivimos o en el sistema en el que vivimos no dan para no trabajar en precario. Sí, Entonces, eso es cierto. igual la vocación no es tan importante. O igual sí, yo planteo las dudas, a vosotros la tengo yo el primero y al debate que abrimos con estas grabaciones. Sí, pero me parece muy legítima la pregunta, es decir, ¿hasta qué punto estamos alimentando, o no sé si la estamos alimentando, pero hasta qué punto se ha alimentado la idea de la vocación y del tienes que encontrar esa dedicación o ese trabajo o esa profesión que te llene y que te aporte? Si luego no estamos preparados como sociedad para darle a todas esas vocaciones o a todos esos trabajos, a todas esas profesiones, la capacidad de vivir de ellas, ¿no? Quiero decir, está muy bien que uno sea médico, tenga vocación de médico, se dedique a la medicina y finalmente esa persona consiga efectivamente vivir de eso, pero si también alimentamos una vocación, no miro a nadie, de escritor y tienes que vender bestsellers para vivir de escritor, al final estamos creando pues lo que tú decías, ¿no, Jaime? Estamos creando un sistema que no da respuesta a las expectativas que el propio sistema genera, ¿no? En ese sentido, mira, hoy que precisamente son las elecciones. Bueno, no sé cuándo se estará escuchando esto, pero hoy son las. Sorpresa. Hoy Si son alguien las. pensaba que era directo, ya lo sabe, no lo es. Están votando en eh, Alemania. claro, hoy son las elecciones en Alemania y es lo que el candidato del SPD reivindicaba de en qué momento nos han vendido que para tener dignidad en esta vida, el objetivo, la única vía posible es acceder a la universidad y sacarte un graduado. ¿Dónde está la dignidad del trabajo? Simplemente el trabajo digno que te permite vivir y que te permite mantener, bueno, o sea, desarrollas tu proyecto de vida, ¿no? Y bueno, pues vivimos en una realidad física, entonces tenemos que cubrir una serie de necesidades físicas, naturales y biológicas que, 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 que- que no se sustentarían solamente con la, con la vocación. Hombre, escribir, ser escritor, ser divulgador, ser músico, etcétera.
A lo mejor sería mucho más sencillo en una economía fluida, en una economía bastante dinámica, donde hubiera salidas profesionales y, bueno, donde hubiera capacidad de generar riqueza de una forma más fácil de la que es actualmente en España. Que no es casualidad la situación en la que está nuestra economía que ha estado durante tantos años. Pero aún así, también se ha desarrollado eso de todo el mundo tiene que terminar en la universidad si no es un fracasado. Y a lo mejor modelos de formación profesional que te permiten cualificarte para poder desarrollar un trabajo y poder vivir y poder desarrollarte vitalmente y profesionalmente, a lo mejor también hace falta ese pensamiento, un poquito de madurez en cuanto a sociedad a la hora de afrontar qué es la realidad, qué es los problemas que tenemos y cómo tenemos que compaginar la parte vocacional y la parte cultural, que es ultra necesaria, imprescindible, con la generación de una economía fluida. Y por cerrar un poco en cuanto a por qué los jóvenes no quieren trabajar y por qué los jóvenes no trabajan y está en la situación de precariedad y tal, yo con mi madre aquí y tú también con la tuya en tu casa, solamente el libro, lo del muro invisible, refleja, ¿no? Como gran problema es la dualidad y muestra cómo no es una cuestión de... Es que es por la temporalidad, porque como la estación de verano es cuando vienen los turistas, pues por eso. La relación, muestra con gráfica la relación la diferencia entre fijos y temporales, cómo cae del año 2007 a 2012 en todos los sectores. En los medios, agricultura, servicios, maquinaria, en administrativo, cae también en la industria y como además muestra también que dentro de los que tienen, claro, como caen sobre todo a la hora de destruir empleo, se destruye el temporal en vez del indefinido, debido a que la mayoría del temporal es son trabajadores jóvenes, por eso esa diferencia no solo está en una peor situación, sino que cuando llega una recesión retroceden más y a la hora de que vuelva el crecimiento económico te encuentras en una posición de desventaja mayor que la que tenía unos años atrás. No simplemente, no es solo continuar, es que tienes que recuperar el tiempo perdido. Y bueno, pues esto ha sido un poco el podcast, el primer programa de este podcast de El Elector, el blog Elector, un blog que intenta participar en ese debate público con estos dos maravillosos contertulios, interlocutores de esta conversación, amigos míos. Y con un inmejorable director, tenemos que decir. Por supuesto. ¿Cómo habéis visto? O sea, al principio estaba un poco nervioso, la verdad. Siempre me pongo nervioso al principio, pero después ya me he soltado y lo he disfrutado mucho. A mí me ha gustado mucho y ya tengo ganas de repetir. Yo también, se me oye. Yo es que... Perfectamente. Sí, se te escucha, se te ha oído vale. el tiempo en el que está ahí un ratito. Vale, yo me lo he pasado muy bien. O sea, participaré más y mejor en los próximos, pero me ha molado, sí, muy bien. Pues genial. Pues colgaremos, este podcast estará disponible en distintas plataformas, en ebooks o iVoox estará disponible en Spotify y no sabemos dónde más. Y por decir simplemente dónde seguirlo o dónde seguir cuando vayamos subiendo algo y vayamos haciendo nuevos programas. También tenemos nuestras obligaciones y no sabemos exactamente cuándo podremos. Solo por señalar a nuestras cuentas de Twitter para seguir un poco el tema, lo pondremos ahí, ¿no? Jaime Fernández Paíno, su Twitter es @Jaime F. Paíno. Jaime Ferri, su Twitter es @JimmyBoatV, o sea, Jimmy, 2 M's Y, Boat de barco V, porque Ferry, ¿no? Eso es. Y bueno, yo soy Fran. Creo que no me he presentado al principio, por cierto. Me he presentado a vosotros, pero no me he presentado yo. Pues no es buen momento.
Sí, bueno, pues me presento, soy Fran, arroba, joder, para decir mi Twitter, ¿sabes? arroba Ziegler-Toby, Ziegler con Z, Ziegler, Z-I-E-G-L-E-R, Toby, con Y al final. Porque Y Fran bueno, Chamizo no valía tampoco, ¿sabes? no, Como lo del porque Ferri. no. No, porque Toby Ziegler, que es otro temazo. El ala oeste Hemos de la estado Casa 1 hora y 20 Blanca. hablando y hemos conseguido que no saliera el ala oeste de la Casa Blanca. La verdad es que nuestros oyentes deberían agradecerlo. Gracias. Sí, la verdad que Ferry no le agradecerá también mucho. De Pero hecho, sí, si hacéis otro podcast, que participe el otro Jaime Ferri. no, bueno, pues puede ser, pero sobre escúchame, la hostia. si yo me veo 5 películas de Almodóvar, Yo me veo toda la serie, bueno. bueno, o algo, al menos un poquito. Sí, Bueno, no ha sí, sonado sí. muy convincente tampoco, ¿eh? Te voy a decir. Lo iremos negociando. Pues bueno, muchísimas Vale. gracias a todos los que a vosotros dos, por supuesto, por este rato y a todos los que nos hayan escuchado. Y nos vamos escuchando. Un saludo. Gracias Hasta por luego. seguir ahí. Hasta luego, gracias. Sometimes you need to go and take a step back